En 1999, muchas personas estaban asustadas por el tiempo del fin, por el cambio de milenio. Esto a raíz de una profecía de Nostradamus. Y perdón que lo diga así, Nostradamus. Ya conversaré un poco más de eso. El 2012, una rueda maya decía que el fin del mundo sería ahí. Y así lo fue. Últimamente, recordando a San Malaquías, un sacerdote que camino a Roma predijo que después de él habrían 113 papas y el último iba a ser un papa negro y después el fin. Bueno, el papa 113 era Juan Pablo II. De aquí a la fecha han pasado 3 papas blancos y ninguno negro. Ya están en el 216, algo así, ya no me acuerdo. Pero el fondo es que siempre han hecho cosas y dicho cosas de profecía. Supuestamente también han habido alguna leyenda egipcia, griega, en fin. ¿Y la gente qué hace? Se asusta, se entusiasma y después ven que son cosas banales. ¿Qué podemos decir nosotros? Yo me acuerdo de Nostradamus cuando dijo que supuestamente el siguiente anticristo era Hitler, pero no habla de Hitler, sino de Hister. Y otras profecías más. Veo cómo los mismos teóricos de Nostradamus ni siquiera se ponen de acuerdo porque dicen, supuestamente dijo esto, que estaba escrito en cuarteta y las cuartetas tenían unos símbolos, pero ahí deja tan ambigua la situación que se digregan en distintas teorías, con supuestos. Se supone que iba a decir esto, se supone que iba a decir este otro. Se supone que 3 anticristos iban a venir desde el Medio Oriente, el último primero fue Napoleón, después fue Hitler, y supuestamente el último tenía que ser en esta fecha por el Medio Oriente. Algunos dijeron que podía ser Hussein, otros habían dicho antes Gaddafi, ahora algunos dijeron después Osama Bin Laden. En fin, algunos dicen que se refiere a Irak. Bueno, siempre han habido profecías del tiempo del fin, pero tenemos la palabra profética más segura. En Pedro encontramos que tenemos nosotros que toda la escritura es inspirada por Dios, sí, pero también tenemos la palabra profética más segura, en el cual hacemos bien estar atentos como una antorcha. Cuando la Biblia habló de una persona no se equivocó. 200 años que naciera dijo Ciro. Y Ciro y Darío conquistaron a Babilonia. También podemos ver que cuando hablamos de profecía de tiempos, tampoco se equivoca, y ahí tenemos la profecía de las 70 semanas. Cómo describe una serie de sucesos que terminan en Jesús y su muerte y en la entrada del Evangelio a los gentiles. Hemos encontrado un sinnúmero de profecías donde ninguna se ha equivocado. Y algunos dicen, no, pero es que la Biblia es esto, dice cosas supuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el Apocalipsis, cuando la misma Biblia dice que los montes, o sea, perdón, las cabezas de la bestia serán unos montes, que una bestia es un reino, que el mar son fuentes de agua. La misma Biblia va diciendo y entregando interpretaciones para que uno no haga supuestos como las otras personas, porque tenemos la profecía más segura.
conversaba con algunos amigos, aún espero el Papa Negro. ¿Qué tiene que ver entonces la elección de este pontífice con respecto al tiempo del fin? La verdad es que nada mucho, nada nuevo bajo el sol. El día que algún papa, y no un papa, el día que Estados Unidos le rinda homenaje al Vaticano, como dice Apocalipsis 13, entonces ponernos atentos. Ah, es que es un papa americano. ¿Y eso qué? En la Biblia no dice eso. Al contrario, si nosotros pensamos, no, es que Trump dijo, yo quiero conocer ahora a este papa americano y buena onda. No es tan así. Quiere decir que una nación como Estados Unidos un día va a dejar de perder la libertad religiosa que alguna vez tuvo. Hacia allá van las profecías. Eso quiere decir que desde un régimen que muchos hablaban que era democrático, que en el fondo esa era la eh, que era como un cordero, pero habla como dragón, se refiere a que en ese un país democrático un día va a dejar de serlo y va a perseguir. Pero tendría que rendirle este presidente de Estados Unidos pleitesía o subordinación a la autoridad del Vaticano, el Papa. ¿Qué vemos de Trump? Trump se saltó los protocolos en el funeral del anterior, de Francisco. Se saltó porque él no piensa en otro, piensa en él. Entonces, ¿usted cree que una persona tan orgullosa como Trump le va a rendir homenaje a un segundo o un tercera persona? Claramente no, no lo veo. Tendría que tener realmente un cambio muy radical en su conducta. Pero eso tampoco me preocuparía. ¿Qué me preocuparía? Que entre Estados Unidos y el Vaticano concuerden políticas comunes. Un poco de susto me dio cuando el Papa Juan Pablo II, junto con Ronald Reagan, planificaron el quiebre del comunismo y terminó Rusia cayendo, terminó la Guerra Fría, vemos un muro de Berlín destruido. Fue concertado por ellos. Sí, a mí me preocupó. Pero las vicisitudes hicieron que este hombre no fuera reelegido y esas políticas murieron. Nacieron y murieron con ese gobierno. Otros dijeron, no, Bill Clinton, católico, de todo, ¿cómo dicen? Con todas sus luces de católico, iba a tener mejor acercamiento. Tampoco fue así. Pero, si bien hay que estar atento a las profecías, yo les digo, en el momento que el gobierno de Estados Unidos trabaje codo a codo con el gobierno del Vaticano, preocupémonos, porque ahí van a empezar a surgir leyes que restringen la libertad de las personas. El papado no ha cambiado, jamás se ha arrepentido de pecados graves como la Inquisición, como la idolatría, como la indulgencia y muchas otras cosas y aberraciones. Son capaces de matar por orden de ellos. ¿Qué institución religiosa tiene mercenarios suizos en este caso? No solo para la seguridad. ¿Qué institución religiosa tiene prácticamente un
destacamento militar avanzado, capacitado de la mejor forma. Eso es la Guardia Suiza. ¿Qué estamento religioso eh, avala la pena de muerte? Avala que personas hayan sido quemadas vivas, acusadas de brujería. ¿Se imagina Jesús en eso? ¿Qué hizo cuando vio una pecadora? No le dijo vete y no peques más. Pero no, en la doctrina católica son capaces de matar por miles. Las aberraciones que hicieron los españoles en América lo hicieron a nombre de Dios y la espada. Decía la Biblia o la espada. ¿Qué Biblia? Una Biblia que ellos eh, interpretaban a su manera. ¿Qué vemos? En la guerra civil norteamericana, los esclavistas y los antiesclavistas, los dos decían que estaban a favor de la voluntad de Dios. Si nosotros estamos acostumbrándonos a escuchar las voces de otros y no leer la palabra profética más segura, la Biblia de sus raíces, dejar que el Espíritu Santo nos inspire, vamos a estar en terreno, digamos, en arena movediza, vamos a estar construyendo sobre la arena y no la roca. ¿Qué podemos ver? Nosotros como adventistas conocemos las profecías de la Biblia, pero también tenemos la palabra inspirada de la Elena de White, que tampoco se ha equivocado en ninguna de sus profecías. Eh, ella profetizó, entre muchas cosas, la guerra civil en Norteamérica. Ella adoctrinó de cosas de salud que en su tiempo eran absurdas. Por ejemplo, digo yo, ella estaba en contra del cigarro, cuando lo usaban como tratamiento de asma, que las personas fumaran para curarse el asma, a ese nivel. Ella estuvo en contra del uso del plomo, arsénico y mercurio, entre otros eh, ungüentos medicinales que después hoy sabemos que son venenos. Nosotros vemos que también ella profetizó muchas cosas. Por ejemplo, ella profetizó que la ciencia iba a aumentar, pero que iban a haber medios de transportes que ellos no conocían, que iban a ocasionar grandes desgracias humanas por cientos, tanto en el mar como en la tierra y como en el aire. Una mujer 30 años antes que se hiciera el primer vuelo en avión. Y hoy vemos sus profecías cumplidas, donde aviones con cientos de personas, barcos con miles de personas, que antes eso no existía, trenes con cientos de personas, han protagonizado muertes por cientos. Y eso lo dijo Elena de White. Y también profetizó algo que hoy lo pasa desapercibido. Tenemos que pensar que Estados Unidos, cuando Elena de White nació, no llevaba 50 años. Cuando profetizó sobre esto, no llevaba 100 años y dijo que iba a ser la principal potencia mundial. Cuando estaba en ese tiempo peleando el gobierno, Francia y Inglaterra eran potencias mundiales. España estaba en declive, pero aparecía Alemania. Estados Unidos no estaba ni en el lugar 15 de los países más poderosos y dijo que iba a ser el país más poderoso. Y nosotros hoy lo vemos, hoy lo vemos. Durante casi 100 años después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en el país, Estados Unidos, en el país más poderoso de la Tierra. También profetizó
y nos ayudó a entender las profecías de los 1260 días que el Vaticano iba a ser restaurado. Ella murió, pero en el año 1922, con el ascenso de Mussolini, el Vaticano fue restaurado. Su profecía quedó y nosotros, ¿qué? Hoy vemos que cosas que cuando Elena de White, cuando vemos que ella profetizó cosas en su tiempo que parecían absurdas, tanto en cosas médicas, en cosas políticas, hoy lo vemos reflejado y pasa desapercibido. Nosotros tenemos una luz inspirada y no hay ninguna de sus profecías que haya sido refutada. Y también habló de que el pueblo judío iba a volver a su tierra, cuando en otra iglesia decían que eso no iba a ser así. Y en año 1948 se restableció el Estado judío. Entonces nosotros vemos una serie de acontecimientos que están sucediendo, pero no los desviemos de la Biblia. Con la Biblia nosotros nos basta para entender los tiempos del fin. Y si necesitamos más claridad, El conflicto de los siglos es un libro que habla de los tiempos del fin. Es cierto que las profecías hablan de que en los últimos tiempos habrán jóvenes que verán visiones, pero ninguna profecía rechaza la Biblia o anula algo ya escrito. Por el contrario, la reafirma, ampliando la luz. Así como la Biblia nos dio una luz y Elena de White amplió esa luz, de la misma manera en los tiempos del fin vendrán hermanos que profetizarán y ampliarán esa luz. No nos desviemos con teorías de Nostradamus, de quien sea, de Malaquía y cosas. Simplemente nosotros podemos hacer hasta como Elías cuando se reía de los falsos profetas y les decía, griten a ver si su Dios está durmiendo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Me río de algunas interpretaciones como fuerzan y tergiversan escritos extraños de Nostradamus que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Me encuentro cómo creen más en profetas que nunca se les cumplió una profecía, cuando tenemos a la Biblia por sobre todas las profecías y toda la luz que ha habido en la historia de la humanidad. Que el Señor le bendiga.